Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Las estrellas estaban en calma, demasiada calma. A pesar de todo su brillo y silencio, había una tensión que persistía en la oscuridad, como la calma antes de la tormenta. La humanidad solo había formado parte del escenario galáctico durante 37 años. Seguíamos siendo los novatos entre miles de viejos imperios que funcionaban a base de orgullo, arrogancia y tradición. No hablábamos mucho. No cuando nos invitaron por primera vez. Observábamos. Nos adaptábamos y, lo que es más importante, recordábamos cada ofensa. El error ocurrió un martes. No fue una de esas batallas épicas ni una ruptura de tratados. Fue algo más pequeño, más estúpido, pero fue suficiente. Un carguero terrano, el Wendigo, atravesaba el espacio comercial neutral. Nada especial, solo transportaba carga civil a una de las colonias más nuevas de la Tierra. Nunca llegaron a su destino. La coalición Zorak, una alianza informal de 6 especies hinchada de su propia importancia, interceptó la nave, acusándola de contrabando de tecnología ilegal. Sin juicio, sin pruebas, solo una acusación. Y así, sin más, la abordaron. El capitán de la nave, un hombre llamado Daryl Roth, se negó a desbloquear la bodega de carga. Siguió el reglamento. Hizo todo según la ley. Su última transmisión a la Tierra fue una sola línea. Estamos siendo abordados sin causa, solicitamos ayuda. Lo mataron 3 minutos después. El resto de la tripulación, 11 personas en total, fue capturada. No a una prisión, ni siquiera a una audiencia formal. Se desvanecieron, desaparecieron en algún sistema oscuro que los Zorak se negaron a nombrar. Al principio, la Tierra actuó con amabilidad. Es lo que siempre hacíamos. Enviar emisarios. Pedir respuestas. Suplicamos al Consejo Galáctico que mediara. Todo lo que obtuvimos fueron palabras vacías. Investigación pendiente. Esperen al debido proceso. Mantengan la paz. Paz. Nos dijeron que fuéramos pacientes. Como si no estuviéramos viendo a nuestros ciudadanos morir en silencio. Como si fuéramos débiles. Como si no fuéramos a hacer nada. No sabían lo que somos, porque la humanidad es un fuego que arde lento. No explotamos de inmediato. Ardemos sin llama. Crecemos. Y cuando finalmente nos movemos, ya es demasiado tarde para quien quiera que haya encendido la cerilla. El general Briggs se encontraba ante el Consejo de Guerra en Ginebra, 2 semanas después de la última transmisión. Sin sonrisas, sin diplomacia, solo las cicatrices de 22 años de silencio. El tipo de hombre forjado por la pérdida y una fría determinación. Les dimos todas las oportunidades, dijo. Asesinaron a nuestra gente, y lo que es peor, creen que lo olvidaremos. Propongo el protocolo de represalia 1. Algunos se estremecieron, otros lo miraron fijamente, unos pocos sonrieron. El protocolo de represalia 1 no se había utilizado en más de 100 años. No era solo guerra, era la erradicación total. El Consejo votó 9-1. En cuestión de horas, la Fuerza de Tarea Orión fue desplegada. No ejércitos, no flotas, solo 12 naves, 12 monstruos, en realidad. Cada una impulsada por motores de materia oscura y equipada con IA neural. Naves que podían pensar, adaptarse y matar sin dudarlo. Cada nave tenía un objetivo: golpear rápido, golpear fuerte, no dejar supervivientes. La Tierra no emitió advertencias, ni declaraciones, ni amenazas. El primer ataque fue contra un astillero Zorak que orbitaba Jowa 4. Miles trabajaban allí. Ingenieros, pilotos, contratistas civiles. La Fuerza de Tarea Orión no discriminó. Descendieron como una tormenta negra. Los escudos ondeaban con relámpagos rojos, las armas gritaban a través del vacío. Para cuando el Consejo captó las balizas de emergencia, la estación ya era un cementerio flotante. Ni siquiera quedaban cuerpos, solo cenizas. El segundo ataque alcanzó una estación diplomática. Sin objetivos militares,
Solo políticos, aristócratas y cualquiera que hubiera aprobado el incidente del Wendigo. Bastó con una sola nave. Entró y salió en menos de 9 minutos. La humanidad no esperó a que la galaxia procesara el horror. Simplemente seguimos adelante, un sistema a la vez, no para conquistar, sino para castigar. Y aún así, las otras razas no lo entendían. Pensaban que estábamos enfadados por una nave, una tripulación, una muerte. No, no lo entendían. No se trataba de lo que hicieron. Se trataba de que pensaron que podían salirse con la suya. La galaxia siempre había conocido la guerra, pero no este tipo de guerra. La coalición Zorak, hinchada de arrogancia y viejas victorias, no tenía idea de lo que había provocado. Supusieron que la Tierra reaccionaría como todos los demás, con negociaciones, amenazas, tal vez algunas escaramuzas simbólicas. Esperaban papeleo. Esperaban miedo. No esperaban fuego. Y ciertamente no este tipo de matanza de precisión. La Tierra no envió ejércitos de millones. Envió una docena de cazadores supremos. Negros, silenciosos, quirúrgicamente eficientes. La fuerza de tarea Orión no bombardeaba indiscriminadamente. No transmitía exigencias. Atacaba con un propósito y desaparecía como fantasmas. Cada nave llevaba un solo tripulante, alguien nacido de los programas de operaciones especiales de la Tierra. Hombres moldeados por el dolor, criados para la venganza y entrenados para no morir. Uno de ellos era el comandante Ree Madix, de 43 años, ex fuerzas terrestres, veterano de operaciones encubiertas. Perdió a su hijo en el incidente. Era uno de los ingenieros del Wendigo, de solo 24 años. El chico soñaba con construir colonias, no con luchar en guerras. Ahora su padre flotaba solo a bordo del buque de guerra Vindicator, orbitando sobre territorio controlado por los Zorak, con las manos temblando, no de miedo, sino de contener la rabia. Las órdenes habían sido claras: atacar la instalación de suministros militares en Cortal, borrarla de la órbita y desaparecer antes de que llegara la flota de respuesta. Un soldado normal podría haber dudado. Había civiles en la arqueología circundante, familias, trabajadores. Algunos probablemente no tenían idea de lo que la coalición había hecho. A Ree no le importaba. Los hilos de misiles se abrieron en silencio. Los datos de puntería parpadearon en el HUD. Las miras se fijaron como garras en una bestia herida. «Esto es por Aiden», murmuró Ree, con la voz fría, firme, casi gentil. Y entonces, Cortal se desvaneció en un estallido de furia roja y blanca. Para cuando llegaron las patrullas Zorak, la atmósfera entera del planeta estaba en llamas. No quedaba suficiente ni para enterrar. La cuestión era que los humanos no disfrutaban matando. Eso es lo que más confundía a los demás. No nos regodeábamos. No transmitíamos nuestras victorias como los imperios más antiguos. No presumíamos. No pedíamos la rendición. Simplemente seguíamos avanzando. Un mundo, una flota, un puesto de avanzada a la vez. Para ellos, parecía venganza. Para nosotros, eran matemáticas. Matas a uno de los nuestros, matamos a 10 de los tuyos. Nos arrebatas una voz de la tierra, convertimos a 100 de las tuyas en polvo. Y si mientes al respecto, quemamos tu historia. El Consejo Galáctico comenzó a fracturarse en la tercera semana de la Guerra Silenciosa de la Tierra. Las reuniones que solían durar horas ahora duraban minutos. Los representantes se gritaban unos a otros. Los Mkari querían sanciones. La especie Dran exigía negociación. La delegación Fari se retiró después de que una de sus colonias fronterizas fuera atacada por albergar a fugitivos Zorak. El embajador Chern de los Zorak, uno de los pocos que una vez había abogado por la cooperación con la Tierra, ahora estaba de pie, con los ojos enrojecidos y temblando, frente a la Cámara del Consejo. «Esto no es una represalia», gritó. «Esto es genocidio». No se equivocaba, pero la Cámara estaba en silencio porque, en el fondo, sabían que la Tierra ya no intentaba enviar un mensaje. No era una advertencia. No se trataba de diplomacia. Se trataba de justicia en su forma más cruda. Del tipo que no espera permiso. Del tipo que se forja en callejones oscuros, no en tribunales.
Y lo peor, la Tierra estaba ganando. Verán, las especies antiguas se habían vuelto perezosas, complacientes. Sus imperios eran vastos, pero blandos. La burocracia había estrangulado a sus ejércitos. La política había castrado sus estrategias. Todavía libraban la guerra como si fuera una partida de ajedrez. Pero la humanidad nunca había jugado al ajedrez. La humanidad luchaba con cuchillos en la oscuridad. La humanidad estudiaba a cada enemigo antes de derramar la primera sangre. Y cuando golpeaba, no se detenía. El error que cometieron los Zorak no fue matar a la tripulación del Wendigo. Fue asumir que la Tierra jugaría con las mismas reglas. Nunca lo hicimos. Y nunca lo haremos. De vuelta en la Tierra, la sala de guerra en Ginebra brillaba bajo suaves luces blancas, llena de hombres que no hablaban a menos que fuera necesario. El general Briggs estaba de pie cerca de la proyección holográfica del mapa del sector. Docenas de puntos rojos llenaban ahora el antiguo espacio de la coalición. Cada uno, un ataque, una cicatriz, una advertencia. ¿Informes?, preguntó secamente. El almirante Penn, alto, delgado y exmarine, respondió sin emoción. La eficiencia de los objetivos se mantiene por encima de las proyecciones. El número de muertes civiles es más alto de lo esperado, pero dentro de los parámetros aceptables. Briggs asintió lentamente. Odiaba los números. Odiaba lo que representaban. Pero no había otra manera. Estamos recibiendo comunicaciones, continuó Penn. Algunos miembros del Consejo quieren aislar a los Zorak, distanciarse. No lo harán, dijo Briggs. Tienen demasiado miedo de parecer débiles. Y a la Tierra no le importa lo que quieran. Esto termina cuando nosotros digamos que termina. Sin aplausos, sin palmadas en la espalda, solo silencio. Esto no era gloria. Era deber. El tipo de deber que te mancha las manos para siempre. A través de las estrellas, el miedo comenzó a cambiar. Primero fue confusión, luego indignación. Ahora era silencio. Los viejos imperios siempre habían visto a los humanos como la especie ruidosa, escandalosos, emocionales, poco refinados. Pero esta exterminación fría y metódica. Esto no era emoción. Esto era cálculo. Y lo más aterrador no eran las armas. Era la contención. Porque todos sabían que la Tierra podría haber hecho algo peor. Pero estaba eligiendo no hacerlo. Todavía no. En una estación de refugiados cerca de la expansión Keltar, una madre Zorak acunaba a su hijo, viendo las noticias en una pantalla rota. Las imágenes mostraban otra colonia desaparecida, borrada del mapa. Se volvió hacia un exoficial de la coalición a su lado, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué están haciendo esto? No somos soldados. No matamos a nadie. El oficial no respondió de inmediato. Había visto el campo de batalla. Había visto los ataques orbitales. Había escuchado los mensajes interceptados que los soldados de la Tierra a veces dejaban. No eran amenazas. Eran confesiones. Cada uno de ellos sonaba como un hombre cavando su propia tumba. Porque eso es lo que era. Sabían que no se detendrían. No hasta que cada nombre fuera vengado. No les importa si lo hicimos nosotros, dijo finalmente, solo que dejamos que sucediera. La noticia de la furia de la Tierra llegó incluso al borde exterior. Lugares donde la política significaba poco. Bandas de mercenarios, flotas piratas, incluso redes de esclavistas, todos comenzaron a poner en la lista negra cualquier trabajo que involucrara el espacio terrano. El riesgo ya no valía la pena. Algunos planetas intentaron arrodillarse. Un mundo exterior Zorak incluso ofreció una rendición total, transmitiéndola por los canales galácticos, arrodillándose y suplicando a la Tierra que los perdonara. Fueron vaporizados 40 segundos después de la transmisión. Sin respuesta, sin piedad. Porque la Tierra no quería rendición. Quería la verdad. ¿Dónde estaban los cuerpos de la tripulación del Wendigo? ¿Qué pasó con los prisioneros? ¿Quién firmó la orden? Nadie habló. Así que la Tierra siguió quemando. Y entonces, algo cambió. 3 semanas después de la caída de Cortal, la Tierra recibió un mensaje, encriptado, con un código antiguo,
no enviado a través de canales oficiales. Provenía de dentro de la coalición. La voz de una mujer, sin nombre, pero dijo 6 palabras que rompieron el silencio como un trueno. Están vivos, pero no por mucho. Le siguieron datos de ubicación. Coordenadas de una estación prisión en el espacio profundo, sin registrar, fuera de la red, con tecnología del mercado negro, escondida dentro de una nebulosa cerca del sistema más antiguo de los Zorak. Briggs se quedó mirando la transmisión durante un minuto entero. Podría ser una trampa, advirtió Penn. No importa, dijo Briggs. Envía al Vindicator. Envía a Maddox. Maddox recibió las órdenes 12 horas después. Sin discursos, sin preparación, solo una ubicación y un archivo. Sus dedos temblaron al leerlo. No era miedo, era la posibilidad, la primera esperanza real en semanas. Se puso la armadura lentamente, el peso le resultaba familiar. Se abrochó el cinturón en el timón del Vindicator, con los ojos fijos en la oscuridad que tenía delante. Si Aiden seguía vivo, si incluso uno de la tripulación todavía respiraba, entonces la galaxia aún no había visto la furia. Porque la venganza era una cosa. Un rescate era algo mucho peor. La nebulosa que rodeaba la prisión se llamaba el Manto de Boron, nombrada así por algún antiguo filósofo Zorak que creía que el verdadero conocimiento solo se encontraba en el silencio. Era un lugar apropiado para los secretos. Una nube arremolinada de ceniza cósmica y estática electromagnética que interrumpía los sensores y se tragaba la luz. Ninguna nave la patrullaba. No había colonias cerca. Era espacio muerto. Ahí es donde tenían a los humanos. El comandante Maddox llevaba 4 horas observando el caos arremolinado desde el puente del Vindicator. La voz sintética de la IA susurraba informes de estado de fondo, camuflaje estable, módulos de sigilo al 98%, armas frías. Pero su mente no estaba en la cabina. Estaba en una celda a 3 millones de kilómetros de distancia, detrás de muros reforzados y cerraduras biométricas, donde esperaba encontrar lo que quedaba de su hijo. No se había permitido imaginarlo antes. Ahora era todo en lo que podía pensar. Aiden. ¿Estaba entero? ¿Estaba roto? ¿Siquiera recordaba quién era? ¿Qué le habían hecho? Apretó la mandíbula y cerró los ojos. Concéntrate. Respira. No puedes ayudarlo si estás muerto. Revisó el armero de nuevo. 2 pistolas de plasma, un rifle de pulso con cargador sobrecargado, una cuchilla disruptora para combate cuerpo a cuerpo y una carga de brecha de alta densidad. Sin respaldo, sin equipo, solo él. Justo como lo quería. No estaba aquí por una guerra. Estaba aquí para recuperar algo. Entrando en zona oscura, anunció la IA. La nave se movió mientras el Vindicator se zambullía en la nebulosa, las espesas nubes envolviendo su casco como los pliegues de la boca de un depredador. La radiación pulsaba en ondas, distorsionando los escáneres de largo alcance. La visibilidad era casi inútil, lo que jugaba a favor de Ree. No necesitaba ver la estación. Solo necesitaba oler la podredumbre. La prisión finalmente emergió de la oscuridad. Una construcción irregular de metal negro con forma de lanza rota apuñalando la nada. Sin insignias, sin señales, solo una fortaleza silenciosa y amenazante flotando entre los cadáveres de naves olvidadas. Ree estudió la estructura. Ninguna bahía de atraque visible, ninguna ruta de patrulla. Todo por diseño. ¿Estás segura de que es aquí? Preguntó. Coordenadas coinciden. Firmas de energía consistentes con tecnología penal Zorak. Signos vitales, más de 300. ¿Cuántos humanos? Una pausa. 3. Signos vitales débiles. Nivel profundo. Se le encogió el estómago. 3 de 11. Eso significaba que 8 ya se habían ido. Asesinados, torturados o algo peor. Exhaló lentamente. Acércame. El Vindicator se bloqueó en un modo de deriva silenciosa. Sin motores, sin emisiones. Ree se equipó. Exoarmadura negro mate diseñada para abordajes en gravedad cero e infiltración táctica. Ahora parecía más una máquina que un hombre, una sombra en el vacío. Se lanzó desde el vientre de la nave como un dardo,
con los propulsores silenciosos. La estación se cernía cada vez más cerca. Se deslizó por su superficie hasta que encontró una escotilla de mantenimiento, estándar en el diseño Zorak, oculta detrás de un panel que la mayoría no reconocería. Colocó la carga de brecha y se alejó. 5 segundos. Una chispa de luz azul. Silencio, luego un silbido mientras el metal se retorcía hacia adentro. Se deslizó dentro sin dudarlo. Dentro, olía a aceite y metal quemado. Las paredes eran estrechas, claustrofóbicas. Una tenue iluminación roja parpadeaba a través de pasillos diseñados para desorientar a los prisioneros. Las cámaras escaneaban lentamente. Tecnología antigua, fácil de esquivar. Se movió como agua por las venas de la bestia, un pasillo a la vez. El primer contacto llegó en el punto de control del nivel 2. Un guardia Zorak, alto, con extremidades insectoides, 4 ojos, el rifle colgado perezosamente a la espalda. Ree no dudó. La cuchilla disruptora cobró vida. Un bajo zumbido de energía cortando el silencio. Un movimiento limpio a través de la garganta. El guardia se desplomó en un espasmo de extremidades. Ree atrapó el cuerpo antes de que golpeara el suelo. Lo arrastró a las sombras y siguió moviéndose. Cada piso traía más podredumbre. Las celdas se alineaban en las paredes, no solo para humanos, sino también para otras especies. La diferencia era que los otros estaban vivos, gimiendo, respirando. Las celdas humanas estaban marcadas, diferentes, selladas con múltiples cerraduras. Pasó junto a una y vio lo que quedaba de un hombre. La piel desollada, los ojos huecos, los huesos rotos de maneras que no sanaban bien. No levantó la vista. Ree apretó los puños. No se detuvo. No podía. 3 niveles más abajo, el mapeo interno de la IA se activó. Objetivos a 40 metros. Bloque de celdas e fuerte presencia de guardias. ¿Cuántos? 15. Posiblemente aumentados. Ree no respondió. Corrió. 2 guardias entraron en el pasillo justo cuando doblaba la esquina. Rifles en alto. Demasiado lentos. Se agachó, deslizándose por el suelo, y disparó. El plasma desgarró sus torsos, dejando agujeros humeantes en sus armaduras. Se desplomaron en un montón. Las alarmas finalmente sonaron. Agudos y estridentes gritos de metal contra metal. Bien. Que vengan. Que vean lo que construyeron. El pasillo explotó en un caos. Los guardias salieron de ambos extremos, gritando en esa gutural lengua Zorak. Ree se agachó detrás de un pilar de acero y devolvió el fuego. Las explosiones sacudieron las paredes. Ráfagas de plasma quemaron el aire. No se inmutó. Siguió moviéndose. 2 más caídos. Uno intentó cargar. Un bruto grande y blindado con hachas gemelas. Ree lo enfrentó de frente. Chocaron como titanes. El peso del odio detrás de cada golpe. La cuchilla disruptora atravesó el abdomen del bruto, rociando sangre ácida por la pared. No se detuvo a admirar la muerte. Llegó al bloque de celda C. Un mamparo reforzado bloqueaba la entrada. Anulación, ladró por las comunicaciones de la IA. Trabajando, 2 segundos. La puerta siseó. Dentro, 3 celdas, luz tenue. Silencio. Ree entró en la primera. Una mujer, humana, con los ojos hinchados y cerrados, la piel pegada a los huesos. Levantó la vista lentamente. ¿Quién? Graznó. La tierra, dijo Ree, cayendo de rodillas. Te llevo a casa. La segunda celda contenía a otro hombre, de 20 y tantos años, al que le faltaba un brazo. Estaba inconsciente pero respiraba. Ree le inyectó un estabilizador y continuó. La tercera celda. Dudó. Ya lo sabía. Podía sentirlo. Dentro, una figura estaba sentada encorvada en la esquina, con las rodillas levantadas y los brazos rodeándolas. Aiden, dijo. No hubo respuesta. Entró lentamente. Aiden, soy yo, papá. La figura no se movió al principio. Luego, lentamente, casi como si le doliera respirar, la cabeza se giró. Era él, pálido, delgado,
Un fantasma del chico que una vez se reía con los diagramas de motores y bebía demasiada soda de naranja. Sus ojos se encontraron con los de Ree. No se iluminaron. Simplemente se quedaron mirando. Entonces, finalmente, un susurro. No eres real. Dijeron que nunca vendrías. Ree cayó de rodillas, se quitó el casco. Soy real, hijo. Te juro por Dios que estoy aquí. Aiden extendió la mano lentamente. Sus dedos tocaron la mejilla de Ree como si fuera a desaparecer. Entonces, de repente, se abalanzó hacia adelante y se derrumbó sobre el pecho de su padre, ahogándose en sollozos que no se había permitido hacer durante semanas. Creí que estaba muerto, lloró. Creí que ya estaba muerto. Ree lo abrazó con fuerza. Todavía no. Hoy no. La voz de la IA interrumpió el momento. Advertencia. Múltiples hostiles aproximándose. Más de 20. Ree levantó suavemente a Aiden. ¿Puedes caminar? Aiden asintió débilmente. Entonces quédate detrás de mí. Se movieron rápido. Ree recogió al hombre inconsciente y los guió a través del fuego de nuevo. Los guardias pululaban ahora. La prisión estaba completamente despierta. Cada pasillo gritaba con pasos y voces alienígenas. Pero no importaba. El Vindicator se había fijado en su baliza. La extracción estaba en camino. Al llegar al punto de brecha, Ree se giró por última vez. 3 guardias estaban al otro extremo del pasillo. Levantó su rifle. Sin dudarlo. Cayeron. Miró el lugar por última vez. La podredumbre, el mal, el silencio. Quémalo, dijo por las comunicaciones. Confirmado. Quémalo ahora. El Vindicator obedeció. Mientras la lanzadera de abordaje los recogía, una serie de detonaciones programadas destrozaron el núcleo de la prisión. Las explosiones retumbaron a través de su espina dorsal, el fuego brotó de sus esclusas de aire, sus entrañas de acero negro retorciéndose en agonía. Para cuando la tripulación estuvo a bordo y el equipo médico se apresuró a estabilizar a los rescatados, la estación detrás de ellos no era más que una estrella colapsada de escombros fundidos. Ree estaba en la cubierta, con la armadura chamuscada, las manos temblando, pero Aiden estaba vivo. Apenas, marcado, pero vivo. Y por primera vez en semanas, Ree se permitió respirar. Pero esto no era el final. Era solo el principio. Porque ahora la Tierra sabía. Ahora sabíamos que estaban torturando a nuestra gente en sitios negros secretos. Ahora teníamos pruebas. Ahora la pregunta no era si tomar represalias. La pregunta era quién muere a continuación. El metraje se filtró 3 días después de la caída de la prisión. No fue una transmisión oficial. La Tierra ya no daba advertencias oficiales. Simplemente apareció. Un flujo de datos crudo y sin editar, primero captado en convoys marginales en el espacio neutral, luego pasado a través de redes piratas, centros comerciales del mercado negro, y finalmente, directamente a los canales de datos del Consejo Galáctico. No había narración, ni música dramática, ni manipulación, solo imágenes de la cámara corporal del comandante Ree Madix. Mostraba los pasillos de esa prisión, los suelos manchados de sangre, las mesas de cirugía, las marcas de quemaduras, las amputaciones. Mostraba a una mujer humana, apenas consciente, susurrando, «No me dejes aquí». Mostraba a un joven en una celda cerrada susurrándose a sí mismo, «No eres real. No eres real. Pero dijeron que estabas muerto». Y luego mostraba la última explosión, la estación entera siendo reducida a escoria en el vacío. La cámara del Consejo en el centro de Galaxis Prime se quedó en silencio por primera vez en la memoria viva. Ni siquiera durante la guerra, ni durante los tribunales de genocidio, ni siquiera durante el colapso del Imperio Karati había estado tan silenciosa. El embajador Kors de la coalición Zorak no habló. No tenía por qué hacerlo. Sus 4 ojos estaban fijos en la pantalla central, que se congeló en el momento en que el Vindicator se alejaba de la prisión moribunda. La bandera de la Tierra apenas visible en su casco. Entonces una voz resonó en la cámara. No de un representante, no de un senador. Era el general Briggs. Transmisión en vivo, sin retraso, sin filtro.
La señal de la Tierra había violado el canal sagrado del Consejo. Un sistema supuestamente protegido por 5 capas de encriptación y siglos de protocolo. Briggs apareció en la pantalla. Uniforme negro, rostro de piedra. Basta, fue todo lo que dijo al principio, una palabra. Luego se inclinó lentamente, con la voz baja y tranquila, pero con la fuerza de siglos de furia humana. Ustedes lo sabían, dijo. Todos ustedes lo sabían. No solo ignoraron lo que se le hizo a nuestra gente. Lo permitieron. Dejaron que sucediera. Y cuando pedimos la verdad, mintieron. Nadie interrumpió. Incluso los Mktari, normalmente ruidosos y condescendientes, estaban mortalmente silenciosos. Briggs continuó. Lo llaman guerra. Lo llaman represalia. Dicen que hemos ido demasiado lejos. Se acercó más. No han visto hasta dónde podemos llegar. La pantalla se dividió. Nuevas imágenes, esta vez de sitios negros. Agentes de inteligencia de la Tierra, humanos y de otras especies, habían descubierto más instalaciones enterradas en cinturones de asteroides, ocultas bajo las cortezas de lunas muertas. Docenas, quizás más, todas vinculadas a los Zorak. Todas llenas de lo que solo podría describirse como laboratorios de tortura. Ya no pedimos justicia, dijo Briggs. No pedimos respuestas. No solicitamos nada. Levantó un chip de datos a la vista. Esto contiene los nombres de 46 individuos, Comando Zorak, enlace del Consejo, científicos, patrocinadores corporativos y políticos. Todos directamente conectados con el incidente del Wendigo y el posterior encubrimiento. Tienen 7 días. Silencio. 7 días para entregarlos o iremos por ellos nosotros mismos. Miró fijamente a la pantalla. Su voz no vaciló ni una vez. Si creen que esto es por venganza, se equivocan. Esto es una corrección. Una corrección de rumbo. Cometieron un error. Pensaron que éramos como ustedes. La señal se cortó. La cámara no se movió durante un minuto entero. Luego estalló. Pánico, gritos, acusaciones. Los Zorak exigieron protección. La delegación Mktari acusó a la Tierra de terrorismo. El embajador Dran se desmayó. Los Ferrari convocaron una votación de emergencia para disolver la membresía de la Tierra en el Consejo, pero fue bloqueada al instante. No porque apoyaran a la Tierra, sino porque tenían miedo de lo que la Tierra haría a continuación. En los rincones oscuros de la galaxia, se extendieron susurros, no de guerra, sino de colapso. Viejas alianzas comenzaron a fracturarse. Los pactos comerciales se suspendieron silenciosamente. Las embajadas se evacuaron. Las empresas de seguridad privada se negaron a escoltar a los miembros del Consejo fuera del planeta si se rumoreaba que sus nombres estaban en esa lista. Y la parte más aterradora, la Tierra nunca publicó la lista. Nadie sabía quién estaba a salvo. Esa incertidumbre por sí sola comenzó a destruirlos. De vuelta en la Tierra, Ree Maddox estaba sentado junto a su hijo en una sala de recuperación médica bajo la superficie de Ginebra. Aiden no había hablado mucho. Mayormente miraba al techo, traumatizado, desnutrido, roto en lugares que ninguna medicina podía alcanzar. Pero estaba vivo, y por ahora, eso era suficiente. Ree no había dormido en 2 días. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las paredes de esa estación. Veía la cara de su hijo detrás de la puerta de la celda. Se veía a sí mismo, la versión de él que podría haber llegado una semana demasiado tarde. Aiden finalmente habló esa mañana. Nos hicieron mirar, papá. Ree levantó la vista. Trajeron imágenes de la Tierra, continuó Aiden. Dijeron que nadie vendría. Nos hicieron ver los videos. Dijeron que ustedes se habían rendido. Que la Tierra no comenzaría una guerra por unos pocos desechables. La mandíbula de Ree se tensó. Estaban equivocados. Aiden lo miró, y por primera vez su voz no tembló. No, no lo estaban. Simplemente no sabían qué clase de hombres crea la Tierra cuando matas a sus hijos. Ree no respondió, porque esa era la verdad. No, intentamos la paz. Ofrecimos nuestra mano. Compartimos tecnología. Seguimos sus reglas.
Y aún así tomaron a nuestra gente y la arrojaron a jaulas. Así que ahora no intentábamos ser parte de la galaxia. Ahora la estábamos remodelando. Pasaron 7 días. El Consejo no hizo nada. La Tierra respondió a la mañana siguiente. No transmitió una amenaza. Ejecutó el primer nombre de la lista. El embajador Retla, un político Zorak escondido en la luna de Flacari, fue encontrado partido por la mitad, no por una bomba o una bala, sino por algo más limpio, quirúrgico. Su equipo de seguridad, los 9 habían desaparecido sin dejar rastro. La Tierra no reclamó nada, pero el mensaje fue claro. Luego desapareció el segundo nombre. Luego el tercero. Sin discursos, sin declaraciones, solo fantasmas en la oscuridad, limpiando la galaxia un nombre a la vez. El Consejo lo llamó un acto de terror. La Tierra lo llamó una limpieza de casa largamente esperada. En 2 meses, 27 nombres habían desaparecido. Algunos entregados silenciosamente, otros fueron tomados. Algunos fueron ejecutados públicamente en estaciones neutrales, sus crímenes leídos en voz alta antes de que cayera la cuchilla. No por soldados de la Tierra, sino por ciudadanos de sistemas aliados que también habían sufrido en silencio durante años. La Tierra había iniciado una reacción en cadena. Para el tercer mes, la coalición Zorak estaba fragmentada. 4 de las 6 especies miembros habían cortado lazos. 2 habían sido absorbidas por la creciente alianza de la Tierra. No por conquista, sino por miedo. Era mejor estar detrás de los terranos que delante de ellos. La Tierra no conquistaba. Infectaba. Un lento y progresivo cambio de poder que nadie podía detener. De vuelta en la sala de guerra, el general Briggs estaba de nuevo en el centro del mapa galáctico. Pero ahora se veía diferente. Las zonas rojas habían desaparecido. El espacio Zorak estaba fracturado en grupos de sectores parpadeantes y no alineados. La influencia de la Tierra se extendía más que nunca. El almirante Penn leyó el informe más reciente. El mundo natal Zorak está en pleno motín. 3 intentos de asesinato contra el alto mando. Uno de nuestros agentes plantó el nombre Wendigo en los archivos de la capital. La población ha estado haciendo preguntas. Briggs gruñó. Bien. El Consejo está perdiendo el control. La votación de emergencia para reasignar el gobierno planetario fracasó. Tenemos sistemas declarando su independencia casi a diario. Aún mejor. Penn dudó. Nos están ofreciendo el control, señor. Control real. Sectores, votos, incluso la presidencia del Consejo. Briggs no respondió al principio. Luego caminó hacia la proyección de la Tierra, que seguía brillando silenciosamente en el centro del mapa. No, dijo secamente. No nos unimos a su sistema. Nos convertimos en el sistema. Penn levantó una ceja. Es decir, lo reconstruimos a nuestra imagen. Sin diplomacia, sin corrupción, solo claridad. Tocas a uno de los nuestros. Arrancamos tu linaje de las estrellas. Nadie en la sala discutió, porque ese era el futuro ahora. La galaxia no solo había juzgado mal la paciencia de la humanidad. Había juzgado mal nuestra memoria. Pensaron que olvidaríamos. Pensaron que el tiempo curaría. Pero los humanos no olvidan. Grabamos a fuego. Y ahora ese grabado estaba tallado en cada pared del Consejo, cada embajada chamuscada, cada prisión destrozada. Galaxis Prime solía ser el corazón de la galaxia. Ahora era solo otra pieza esperando a caer. Y la Tierra finalmente se había dado cuenta de lo que era. No un participante. Una corrección. El embajador Varun de la República Dran no había dormido en 5 días. Solía burlarse de los humanos. Solía recostarse en la alta silla de mármol de su suite diplomática y reírse cuando se mencionaba a la Tierra, llamando los simios emocionales, apenas evolucionados de sus guerras primitivas. En aquel entonces, vestía túnicas de oro, asistía a galas del Consejo y daba discursos sobre la frágil naturaleza de la diplomacia terrana. Ahora vestía una capa de segunda mano, con las manos temblando, escondido en un búnker bajo una colonia minera abandonada en Trex 9. Porque 27 de sus colegas estaban muertos, y nadie lo había impedido. Miró de nuevo el canal de noticias. Sin presentador, sin ancla,
Solo imágenes. Crudas, brutales, silenciosas. La Tierra había dejado de fingir ser civilizada. Ya no transmitían amenazas. Estaban documentando ejecuciones. Rápidas, limpias, precisas. El video de hoy mostraba a un viejo burócrata Zorak arrastrado de su finca en una luna neutral. Fue juzgado al aire libre, rodeado de antiguos aliados, ahora ansiosos por demostrar su lealtad a la Tierra. Su crimen: aprobar la orden de abordaje del Wendigo. Su sentencia: ejecutada con un martillo de plasma terrano, brutal, eficiente, del tipo utilizado en sus antiguas guerras marcianas. Y la parte más aterradora: la multitud aplaudió. Varun apagó la pantalla, con el pecho agitado. Esto no era guerra. Esto era una corrección, y él estaba viviendo en medio de ella. Recordó la primera vez que conoció a una diplomática terrana, una mujer joven, tranquila, educada. Pidió un ajuste menor en la ruta comercial, una solicitud simple. Él se había reído en su cara, la había llamado una mendiga de una roca polvorienta. Ella solo sonrió, tomó su tableta de datos y dijo: recordamos quién se ríe. Eso fue hace 17 años. Ahora ella estaba muerta, asesinada en la misma incursión que se llevó el Wendigo, y la Tierra no había olvidado quién se rió. La puerta de su habitación segura siseó al abrirse. Una pequeña ayudante Drani entró, con los ojos llenos de miedo. «Están aquí», susurró. La garganta de Varun se apretó. «¿Cuántos?» «Solo uno». Casi se derrumba. «¿Solo uno?» «Solo enviaron a uno». Entonces se dio cuenta de que eso era peor. Si hubieran enviado un ejército, tal vez podría discutir, tal vez suplicar, tal vez negociar. Pero cuando la Tierra enviaba a uno, significaba que la decisión ya estaba tomada. Varun se levantó lentamente. Su cuerpo temblaba, sus piernas apenas funcionaban. Había sobrevivido a 2 conflictos interestelares. Había estado en las cámaras del Gran Consejo cuando cayeron los Karati. Había ayudado a redactar las leyes comerciales que unían 10 sistemas. Y ahora era un objetivo, solo otro nombre en una lista. «¿Dónde está?», preguntó, con la voz quebradiza. «En la plataforma de aterrizaje». Pidió privacidad. Varun tragó saliva. «¿Tiene nombre?». Ella asintió. «Comandante Ree Madix». Su corazón se detuvo. Conocía ese nombre. El que arrasó la prisión. El que trajo a su propio hijo de vuelta de una tumba y dejó la estación ardiendo a sus espaldas. El que no había dicho nada al Consejo desde entonces. El que la Tierra ahora enviaba cuando no necesitaban preguntas. Solo resultados. Varun se vistió en silencio. Sin túnicas, sin medallas, solo una túnica y un cinturón sencillos, la ropa de alguien que entendía su destino. Mientras caminaba hacia la plataforma de aterrizaje, miró a su alrededor, a su mundo. Un búnker destinado a durar generaciones, ahora pudriéndose en silencio. Las luces parpadeaban, las paredes se agrietaban, de la misma manera que la galaxia se había agrietado cuando la Tierra dejó de fingir ser civilizada. Salió a la plataforma de aterrizaje. Ree estaba esperando. Armadura negra, quemada en los bordes. Una pistola enfundada, la otra suelta a su lado. No se movió mientras Varun se acercaba, solo lo miró fijamente. Varun inclinó ligeramente la cabeza. «Sé por qué estás aquí». Ree no respondió. «Quiero hablar claro», continuó Varun. «No para escapar del juicio, sino para entender. Podrías haber quemado mi mundo, destruido mi linaje. Pero viniste aquí solo. ¿Por qué?». Ree finalmente habló. Su voz era baja, tranquila. «Porque quería ver si huirías». Varun parpadeó. «No lo hice». «Lo sé. Por eso sigues respirando». Una pausa. El viento azotaba la plataforma de aterrizaje. Sobre ellos, el cielo de Trex 9 estaba pintado de nubes violetas. Hermoso, alienígena, indiferente. Varun miró a los ojos de Ree. «¿Qué queda después de esto?». Ree inclinó la cabeza. «¿Para quién?». «Para la galaxia. Para ustedes. Ya han ganado». Los ojos de Ree se oscurecieron. «No hemos terminado. Han desmantelado a los Zorak. Destrozado el Consejo.
Incluso los imperios neutrales les temen. ¿Cuánto más necesitan? Re dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Todavía no lo entiendes. Esto nunca fue sobre poder o política o conquista. Esto fue sobre respeto. Nos trataron como basura. Se rieron de nuestros muertos. Nos llamaron niños. Varun no respondió. La voz de Re bajó. Tú miraste para otro lado cuando mi hijo gritaba en una celda durante 11 días. No parpadeaste. No te importó. Levantó la mano. No para golpear, sino para mostrar algo. Un pequeño dispositivo. Presionó un botón. Un holograma apareció entre ellos. Uno de los sitios negros que la Tierra había descubierto. Guardias Drillani. Equipo Drillani. La firma de Varun en las órdenes de transferencia. Sus piernas cedieron. Se derrumbó de rodillas, mirando la proyección. No, susurró. Eso fue hace años. No lo sabía. Re no se inmutó. Sí que lo sabías. Y en ese momento, Varun supo que no habría juicio, ni discurso, ni perdón. No suplicó. No lloró. Simplemente asintió. Entiendo. Re lo miró, luego lentamente enfundó su arma. Varun parpadeó. No vas a matarme. No, dijo Re. Lo harás tú. Arrojó una daga al suelo. Acero terrano antiguo, oxidado, primitivo. Puedes dejar una nota. Puedes confesar. Puedes ganarte tu final. Varun miró la hoja. Re se dio la vuelta y se alejó. Volveré en 10 minutos. Si sigues vivo, lo haré yo mismo. El viento aulló, y Varun se quedó solo. La noticia de la muerte del diplomático se extendió rápidamente. Su nota de suicidio, transmitida voluntariamente a todos los sistemas, confesaba su papel en el encubrimiento del Wendigo. Dio nombres. Expuso acuerdos comerciales, pagos a sitios negros e informes de inteligencia falsos. Al siguiente ciclo, 3 diplomáticos más se entregaron. Uno huyó del planeta y fue encontrado colgado de una soga hecha de cuerda terrana. La galaxia nunca había visto un poder como este. No solo fuerza, sino una claridad moral afilada como una cuchilla. La Tierra no actuaba como un imperio. Actuaba como una especie que no tenía nada que perder, y eso la hacía invencible. De vuelta en la Tierra, Re visitó el lugar que no había visto desde que comenzó la guerra. La pequeña casa en Montana donde Aiden solía pasar sus veranos. El columpio todavía crujía con el viento. El porche todavía olía a pino. Aiden estaba sentado en los escalones, envuelto en una manta. Más delgado ahora, pero sanando. ¿No lo mataste?, preguntó en voz baja. Re se sentó a su lado. No. ¿Por qué? Porque quería que lo sintiera. El peso de lo que hizo. La culpa. Ese cuchillo era más pesado que cualquier bala que pudiera haberle dado. Aiden bajó la vista. ¿Has terminado? Re miró al horizonte. No. ¿Por qué no? Re no respondió de inmediato. Luego susurró. Porque no soy el único padre que perdió un hijo. Convocaron una sesión de emergencia del Consejo Galáctico en el ciclo 41 del año estándar, la última sesión de este tipo que se celebraría en Galaxis Prime. Solo se presentaron representantes de 19 sistemas miembros. Solía haber 300. La gran cúpula plateada de la sala del Consejo, una vez un símbolo de paz y unidad, ahora resonaba con asientos medio vacíos y murmullos nerviosos. Los que asistieron vestían túnicas sencillas, sin insignias, sin colores, porque llevar colores políticos ahora te convertía en un objetivo. La Tierra ni siquiera estaba presente. No se habían presentado en meses. Pero no era necesario. Su presencia estaba en todas partes. En el silencio, en el miedo, en la ausencia de aquellos que solían reír más fuerte. El embajador Zeus de los Ngtari subió al podio central, con las manos temblando mientras se dirigía a la sala hueca. Las acciones terranas han ido demasiado lejos, comenzó. Han ejecutado a 43 figuras políticas. Han desestabilizado 5 mundos centrales. Están ignorando las reglas básicas del derecho interestelar. Sin aplausos, sin apoyo, solo silencio. Porque la verdad pendía sobre cada delegado como una sombra.
La Tierra había ido demasiado lejos y nadie había hecho nada para detenerlos. Y ahora era demasiado tarde. Un representante Drillani se levantó de la segunda fila. Tal vez, dijo, fueron demasiado lejos porque nosotros no fuimos lo suficientemente lejos. ¿Cuántas veces ignoramos las señales? ¿Cuántas veces dejamos que los Orak hicieran lo que quisieran porque mantenía abiertas las rutas comerciales? Murmullos de acuerdo. Arrepentimiento. El embajador Seous parecía desesperado. ¿Ahora sugieres que nos sometamos a ellos? No, dijo el Drillani en voz baja. Sugiero que aceptemos la realidad. La voz de Seous se quebró. Se han convertido en un imperio sin llamarse a sí mismos uno. Esa era la verdad, y todos lo sabían. Porque la Tierra no había tomado sistemas por la fuerza. No había plantado banderas. No había declarado dominio. Simplemente había entrado en el vacío dejado por la cobardía. Y la gente la siguió, no porque amaran a la Tierra, sino porque la Tierra actuó cuando nadie más lo haría. Mataron a los monstruos que nadie quería reconocer. Quemaron los sitios negros que todos pretendían que no existían. Castigaron a los intocables y nunca se disculparon por ello. En el rincón más alejado de la cámara, una luz de transmisión parpadeó. El secretario del consejo, Ralnar, uno de los pocos Falari que quedaban en el sistema, accedió a ella. Señal no autorizada, murmuró. Origen encriptado, sistema Sol. Toda la cámara se giró. Entonces, un rostro apareció en el aire sobre el estrado central. El general Briggs. Sin anuncio, sin retraso, solo la cruda presencia terrana. No habló de inmediato. Miró alrededor de la sala como si hiciera contacto visual con cada uno de ellos a través de la transmisión. Su expresión, ilegible. Su voz, cuando llegó, fue plana, fría e inquebrantable. Han tenido su tiempo. Nadie se atrevió a interrumpir. Tuvieron siglos para construir la paz, siglos para erradicar la corrupción, siglos para proteger a los inocentes. Hizo una pausa. Sin emoción. Fracasaron. Algunos intentaron apartar la mirada. No pudieron. Dejaron que monstruos dirigieran gobiernos. Dejaron que piratas controlaran las rutas comerciales. Dejaron que nuestra gente fuera masacrada en la oscuridad. Mientras ustedes aprobaban resoluciones que no significaban nada. Sus ojos se agudizaron. Así que ahora, la Tierra interviene. Levantó un chip de datos. Otro. Esto contiene los nombres de su nuevo liderazgo interino. Representantes de 12 sistemas seleccionados en base a la integridad, el coraje y la voluntad de poner a la gente por encima de la política. Seous se levantó, furioso. No tienes derecho a nombrar líderes, Terrano. Este no es tu consejo. Briggs lo miró directamente. Ya no es un consejo. Es un tribunal. Presionó el chip en un lector. Los nombres se iluminaron en las pantallas de la Cámara del Consejo. Hombres y mujeres de todas las especies, la mayoría de los cuales habían sido exiliados, ignorados o silenciados durante años. Entonces Briggs dio el golpe final. Tienen un ciclo para reconocer el nuevo orden o ser marcados como enemigos de la paz. Sin más explicaciones. La señal terminó. El silencio posterior fue insoportable. El representante Falari se levantó lentamente. ¿Qué pasa si no lo reconocemos? Todos sabían la respuesta. La Tierra no enviaría amenazas. Enviarían naves. Y esas naves no vendrían a hablar. Mientras tanto, sobre el planeta Barnat, el nuevo buque de guerra de la Tierra, el Deliverance, entraba en órbita. Un acorazado 3 veces más grande que cualquier cosa que el Consejo hubiera sancionado jamás. Su casco era negro mate, cubierto de placas adaptativas que brillaban como el petróleo. Sin insignias, sin bandera, porque la Tierra ya no necesitaba una. Ella era la bandera. Dentro, la almirante Eva Drake estaba en la cubierta de observación, con los brazos cruzados, observando la esfera azul verdosa de abajo. Barnat había sido una vez un planeta neutral. Ahora era un centro estratégico para los sistemas alineados con la Tierra. Drake había venido a supervisar su transición a un protectorado terrano. No una colonia, no una ocupación, sino algo nuevo, algo peor.
una zona de corrección donde la Tierra reestructuraba sociedades, una ley a la vez. El gobernador local de Barnat temblaba mientras lo conducían a la cámara. Acordamos cooperar, tartamudeó. Nuestro consejo. Drake lo interrumpió. No estamos interesados en su consejo. Estamos interesados en resultados. Él parpadeó. ¿Pero qué significa eso? Drake se acercó a una pantalla y la tocó. Aparecieron imágenes de los pozos de esclavos del mercado negro de Barnat. Cierren esto. Arresten a quienes los dirigen, públicamente, en una rotación. Nosotros no sabíamos de esto. Ella se volvió para mirarlo, su expresión ilegible. Sí que lo sabían. Y no hicieron nada. Él tragó saliva. ¿Y si nos negamos? Drake tocó otra pantalla. Una imagen de satélite, una de las nuevas armas orbitales de la Tierra, el conjunto Basilisk, encendido y listo. No lo harán, dijo simplemente. Y no lo hizo, porque todos sabían lo que les pasaba a los que se oponían a la Tierra. No ocupación, no sanciones. Erradicación. En toda la galaxia, la resistencia se desmoronó. Uno por uno, los sistemas se alinearon. El antiguo consejo fue declarado disuelto. El orden interino de la Tierra fue ratificado. No por votación, sino por silencio. Incluso las especies que una vez se burlaron de los humanos ahora los buscaban como guía, aterrorizadas de ser las siguientes. Y los pocos que resistieron, no solo fueron destruidos. Fueron convertidos en ejemplos. El alto mando Zorak fue encontrado escondido en un templo del espacio profundo. Las fuerzas especiales de la Tierra no lo bombardearon. Irrumpieron en el templo durante una ceremonia religiosa, exhibieron al alto mando encadenado por su ciudad capital y subieron el metraje a todos los rincones de la red galáctica. Mensaje recibido. No más dioses. No más reglas especiales. No más perdón. De vuelta en la Tierra, en un pequeño jardín de recuperación en la capital terrana, Reemadix se sentó bajo un árbol junto a su hijo. Aiden había comenzado a caminar de nuevo, a hablar de nuevo. Todavía se despertaba gritando algunas noches. Todavía no podía estar cerca de ciertos olores, aceite, lejía, plástico quemado, pero estaba sanando. Y Ree, por primera vez en mucho tiempo, no sentía rabia a cada segundo. Solo la mayoría de ellos. ¿Crees que volverán alguna vez? Preguntó Aiden. ¿El antiguo consejo? No, los que nos llevaron. Los que pensaban que eran intocables. Ree miró al horizonte. No van a volver. No como eran. Aiden asintió lentamente. Bien. Se sentaron en silencio un rato. Entonces Aiden hizo la pregunta para la que Ree no se había preparado. ¿Valió la pena? Ree no respondió al principio. Pensó en las naves destruidas, los cuerpos quemados, los nombres borrados. Pensó en el chico que sacó de esa celda. Pensó en cada nombre que había tachado de la lista con sus propias manos. Y finalmente susurró. No. Pero fue necesario. Lo llamaron la realineación. No una guerra, no un tratado de paz, solo una rendición silenciosa y tácita. Sistema por sistema, mundo por mundo, se arriaron banderas. Se reescribieron constituciones. Incluso los antiguos imperios, aquellos que habían gobernado desde antes de que la Tierra descubriera el viaje FTL, comenzaron a adoptar protocolos terranos. Ya no era porque la Tierra los amenazara. No era necesario. A estas alturas, la mera ausencia de una amenaza era suficiente para que los líderes firmaran. El orden interino, una vez visto como temporal y reaccionario, se había convertido en el sistema de gobierno de facto de la galaxia. La Tierra no solo dio forma a las nuevas leyes, las hizo cumplir sin concesiones. El nuevo mapa de las estrellas era simple. No más burocracias enrevesadas. Ni inmunidad diplomática, ni estatus especial para las viejas razas. O te unías al orden o desaparecías de él. Era limpio, brutal, eficiente y, por primera vez en la historia galáctica, funcionaba. Las tasas de criminalidad en todos los sectores controlados por los terranos cayeron un 68% en 6 meses estándar. La piratería, antes rampante, casi había desaparecido.
Las redes de esclavos fueron erradicadas no por informes, no por tribunales, sino por bombardeo orbital. Y la justicia. La justicia ya no tardaba años. Tardaba días. Se construyó un nuevo tribunal en órbita sobre Galaxis Prime, una vez el corazón del antiguo consejo. Ahora era una fortaleza de cristal y aleación negra con jueces terranos que llegaban semanalmente. No más apelaciones, no más tratos. El culpable se ponía de pie. Se leía la sentencia. Y si las pruebas eran claras, la ejecución seguía en menos de una hora. En vivo, sin censura. La galaxia, rota y reconstruida por las manos de la Tierra, había entrado en una nueva era. Una era de miedo, una era de orden. Y detrás de todo, siempre observando, siempre decidiendo, estaban los hombres y mujeres que habían sangrado por la Tierra. Como el comandante Ree Madix. A Ree le habían ofrecido un asiento en el tribunal interino, un puesto vitalicio, una autoridad incuestionable. Lo rechazó. No quería poder. Solo quería paz. No del tipo que la galaxia prometía, sino del tipo en el que podía sentarse sin escuchar a su hijo gritar en sus sueños. Pero la paz era difícil de encontrar. Vivía solo ahora en una pequeña luna terrana llamada Osuari 3, un lugar que alguna vez se usó para enterrar a los muertos de guerra de la Tierra. Ahora era silencioso, cubierto de nieve y memoria. Pasaba sus días caminando por los senderos helados cerca de las piedras del monumento, leyendo los nombres. Uno de ellos estaba en blanco. Ese era para Aiden, una marca del chico que nunca regresó del todo, no como era antes. Ree visitaba al chico una vez al mes. Aiden había elegido quedarse en rehabilitación, no porque lo necesitara, sino porque no confiaba en sí mismo fuera de ella. Sonreía más ahora, pero la risa nunca regresó. Ree se culpaba por eso. Siempre lo haría. Había hecho sangrar a la galaxia. Había tallado la justicia en las estrellas con una cuchilla. Y ahora no sabía qué hacer consigo mismo. De vuelta en órbita sobre la Tierra, el general Briggs estaba en la sala de guerra, o lo que quedaba de ella. La mayoría de los ejércitos del mundo se habían integrado en el orden. La Tierra ya no necesitaba generales, pero Briggs se quedó porque la Tierra todavía necesitaba recordatorios. Su asistente le entregó un informe. No era como los demás. Ninguna disputa fronteriza, ningún asesinato, ninguna rebelión. Era peor. Era resistencia. No militar, no abierta. Un grupo de exfuncionarios del Consejo, científicos, diplomáticos exiliados y constructos de IA rebeldes habían comenzado a formar lo que llamaban el Pacto de Restauración. Su mensaje era simple: la Tierra ha ido demasiado lejos. Su método: subversión, corrupción, socavar la ley del orden desde dentro, plantar mentiras en los canales de datos, transmitir informes falsos, tratar de pintar a la Tierra como un régimen fuera de control. Al principio, Briggs lo ignoró, pero luego un puesto de avanzada terrano en el sistema Malki fue atacado. 19 muertos. Una bomba colocada por alguien con autorización de alto nivel. Eso lo hizo personal. Ordenó el despliegue completo de la inteligencia. En cuestión de horas, la ubicación del Pacto de Restauración se redujo a un solo sistema, Haven Ridge, en lo profundo del territorio no alineado, protegido por antiguas tormentas de iones y tratados olvidados. Solía ser una zona neutral. Ahora, era un objetivo. Briggs no dudó. Envió a Black Queen, la unidad más secreta de la Tierra. No una flota, no soldados, algo peor. Fantasmas en cuerpos vivos. Asesinos criados de lo peor del pasado de la humanidad. Solo un nombre se susurraba entre los líderes del equipo: Ree Madix. Briggs dudó. Se quedó mirando el formulario de transmisión durante casi un minuto entero. Ree ya había hecho suficiente. Se había ganado la paz. Pero si este grupo sobrevivía, si se les permitía crecer, todo lo que la Tierra había construido se derrumbaría bajo el peso de la rebelión susurrada. Así que envió la llamada. Ree no la respondió. Se presentó. Haven Ridge era peor de lo que habían imaginado. El sistema estaba protegido por un campo de interferencia cuántica. Imposible de escanear, imposible de fijar. Una flota nunca sobreviviría entrando a ciegas.
Así que no enviaron una flota. Enviaron a Ree y a 4 operativos en los que confiaba. Antiguos fantasmas, asesinos, hombres y mujeres que ya no hablaban mucho porque el silencio se había convertido en su lenguaje. Su plan era simple: infiltrarse, verificar, limpiar. Ree aterrizó en la capa exterior de la estación rebelde, un antiguo nodo de archivos del Consejo, ahora vaciado y convertido en un refugio. La gravedad artificial parpadeaba. Las luces eran tenues, pero el aire era respirable. Se movió a través de la estación como un recuerdo. Silencioso, cuidadoso. No buscaba banderas. Buscaba caras. Y las encontró. En una de las cámaras más profundas, acurrucadas alrededor de tabletas de datos y tecnología robada, había 10 figuras. Antiguos líderes, antiguas élites, el mismo tipo de personas que vieron arder el Wendigo y se encogieron de hombros. Una de ellas levantó la vista. «Tú», susurró. Ree asintió. «Sin discurso», dijo ella. «Sin amenazas. No tiene sentido. ¿Siquiera sabes en qué te has convertido?» Ree dio un paso adelante. «Sí», dijo. «En lo que deberían haber temido desde el principio». Levantó su rifle. Ni siquiera corrieron. Porque en ese momento, sabían que el Consejo estaba muerto. Sus arquitectos estaban muertos. Sus ilusiones estaban muertas. Y la nueva galaxia no tenía espacio para ellos. La cámara estaba en silencio cuando se fue. Sin alarmas, sin resistencia, solo una luz parpadeante en su HUD confirmando el objetivo cumplido. Ree regresó a su nave en silencio. No celebró. No sonrió. Porque matar no era una victoria. Era mantenimiento. Cuando regresó a la Tierra, las estrellas estaban más tranquilas. No porque se hubiera ganado la paz, sino porque se había impuesto el silencio, y nadie se atrevía a romperlo. Ree se sentó una vez más en el porche de su antigua casa, observando el viento moverse a través de la hierba. Aiden debía visitarlo a la mañana siguiente. El chico estaba más fuerte ahora, más el mismo. Pero Ree sabía que ambos habían cambiado para siempre. Porque la venganza no llega sin un precio. Y a veces, las cicatrices más profundas no sangran. Simplemente nunca se cierran. Metió la mano en su abrigo y sacó una pieza de metal gastada, una placa del Wendigo, quemada, chamuscada, recuperada del sitio negro, guardada en su armadura todos esos años. La dejó sobre la mesa. Luego, por primera vez en años, susurró un «gracias». No a un dios, no a un consejo, no a nadie que estuviera observando, sino al recuerdo de aquellos que nunca llegaron a ver esta nueva galaxia. Las estrellas parecían las mismas, frías, distantes, eternas. Pero todo lo demás había cambiado. La galaxia ya no era un mosaico disperso de imperios frágiles y alianzas egocéntricas. Ahora solo había una ley, un estándar, una verdad. No tocas a la humanidad y te vas de rositas. Habían pasado casi 4 años. 4 años de sangre, ejecuciones, purgas, tribunales y mundos calcinados. 4 años de cazar hombres en palacios, en búnkeres, en templos vacíos donde pensaban que los dioses los protegerían. 4 años de negarse a olvidar. Y ahora, el último nombre de la lista había desaparecido. Sin ceremonia, sin aplausos, sin misión cumplida. Solo un ping de datos final en la red del orden confirmando la ejecución del último hombre vinculado al incidente del Wendigo, un empleado de logística menor del Ministerio de Tránsito Zorak. Había aprobado un formulario de autorización falso de una nave 41 días antes de que el Wendigo desapareciera. Murió en un depósito de suministros en una luna helada, ahogándose en su propia sangre, susurrando por un abogado que nunca llegó. Y con eso, se acabó. Al menos oficialmente. Pero la Tierra no celebró. La Tierra no hizo desfiles. No sabíamos cómo celebrar lo que habíamos hecho, porque no ganamos algo. Simplemente terminamos algo. Aiden Madix estaba sentado en una habitación blanca en el programa de restauración de la Tierra en la base lunar 3. No era un prisionero, pero tampoco era realmente libre. Su archivo estaba sellado, inestabilidad psicológica de alto riesgo, clase 4. Demasiado roto para la vida civil,
demasiado inestable para el servicio. Pero estaba despierto, presente, vivo. Ahora se dedicaba a la jardinería. Cultivos en gravedad cero, experimentos hidropónicos, cosas que crecían en silencio, que no gritaban cuando se rompían, cosas que podían controlarse. Cuando no estaba plantando, escribía, principalmente en cuadernos, negándose a usar tabletas de datos. Decía que hacía que los pensamientos se fijaran más. El médico dijo que estaba mejorando. No dijeron, sanando. Nunca preguntó por la guerra. Nunca vio las noticias. Nunca preguntó cuántos murieron. Solo preguntaba una cosa cada mes cuando su padre lo visitaba: ¿valió la pena? Ree nunca respondía, porque Ree no mentía. A Ree Madix le habían ofrecido medallas, estatuas, incluso un asiento en el nuevo Círculo Superior Terrano, el reemplazo del antiguo consejo. Lo rechazó todo. Vivía solo, todavía en Osuarí 3. Su cabaña era simple. Madera, metal, suelos de tierra, construida con sus propias manos. Afuera, las tumbas de su equipo, todos los hombres que no lo lograron, estaban alineadas como centinelas vigilando el cielo. Cada una tenía una placa. Sin rangos, sin títulos, solo nombres. Ree se sentaba junto a esas tumbas la mayoría de las noches. A veces con whisky, a veces en silencio, a veces con culpa, porque matar monstruos no te limpia, solo te hace más silencioso. La galaxia se reconstruyó sobre los huesos de lo que la Tierra había destruido. Surgió una nueva generación de líderes, elegidos por mérito, no por linajes. Sistemas que una vez temieron a la Tierra ahora solicitaban la integración, no porque nos amaran, sino porque habían visto lo que les pasaba a los que se oponían a nosotros. El orden no era gentil, pero era justo. Los piratas eran cazados como animales rabiosos. Humanos o alienígenas, no importaba. La ley tenía una sola línea: haz daño y serás borrado. El comercio se estandarizó. La moneda se unificó. Los mercados negros desaparecieron, reemplazados por líneas logísticas estrictamente rastreadas, monitoreadas por IA y auditores humanos. Los viejos imperios, esas antiguas familias que una vez compraron flotas con sus nombres, se desvanecieron. El orden confiscó sus activos y los redistribuyó a programas de infraestructura planetaria. La burocracia se volvió peligrosa. Retrasa un informe demasiado tiempo y alguien vendría a llamar a tu puerta. Retrasa un proceso judicial, y el juez podría ser reemplazado o fusilado. No había más áreas grises, solo blanco y negro, inocente o culpable, con nosotros o contra nosotros. Y la gente, los civiles, la mayoría de ellos lo amaban. Por primera vez en sus vidas, no eran ignorados. No les cobraban impuestos para financiar palacios nobles. No les ofrecían una justicia que tardaba una década en llegar. Ahora, si alguien dañaba a tu familia, desaparecía en días. Sin abogados, sin privilegios, solo orden. Orden real. Construido sobre la venganza. Sí, pero mantenido a través del miedo. El último miembro superviviente del Consejo Galáctico murió en el exilio. Había vivido en una cúpula minera olvidada, a kilómetros bajo la corteza de un asteroide inexplorado. Cuando el orden lo encontró, estaba senil, murmurando sobre acuerdos de paz y salas de negociación. Ree ni siquiera necesitó apretar el gatillo. El anciano se puso una pistola de plasma en su propia sien. Miró a Ree a los ojos y dijo: «Nos lo advirtieron». Y eso fue todo. Un último eco, luego el silencio. La actualización final de la base de datos del orden listaba una única entrada completada: Protocolo Wendigo, estado, completo. No se agregó más documentación. Ningún resumen, ningún monumento, solo una sola línea debajo: no olvidamos. 3 años después, Aiden volvió a casa. No curado, pero lo suficientemente estable como para vivir de nuevo con su padre. Apenas hablaron durante las primeras semanas, solo trabajaron, construyeron, cocinaron. El silencio se había convertido en su lenguaje. Una noche, mientras el viento aullaba sobre la llanura helada, Aiden se sentó junto al fuego. Sostenía una tableta de datos, la primera en años. La gente nos tiene miedo,
dijo en voz baja. Ree levantó la vista. Bien. Aiden negó con la cabeza. No, quiero decir, realmente asustados. No nos ven como salvadores. Nos ven como dioses con armas. Ree tomó un sorbo lento de café. No somos dioses. Aiden lo miró. Entonces, ¿qué somos? Ree no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego. Luego, finalmente, dijo. Somos la cicatriz que le recuerda a la galaxia lo que sucede cuando te cruzas con la gente equivocada. Aiden asintió lentamente. Quiero hacer más, susurró. No matar, no quemar, sino arreglar las cosas en silencio. Reconstruir lo que se perdió. Ree sonrió. La primera sonrisa real en años. Entonces serás mejor que yo. En el centenario de la masacre del Wendigo, se erigió un monumento en la luna de la Tierra. Sin fanfarria, sin ceremonia, solo una torre de piedra oscura con 11 nombres. Miraba hacia afuera, no hacia la Tierra, sino hacia las estrellas, para que cada nave colonial, cada viajero la viera al salir de la órbita. Debajo de los nombres había una única inscripción. Nunca más, nunca olvidado. No estaba allí para honrar la venganza. Estaba allí para recordarle a la galaxia que la humanidad no nació para ser gobernada. Nacimos para recordar. Al final, la galaxia no se desmoronó. Se estabilizó. Pero no por la política, sino por el miedo. Miedo a hombres como Briggs. Miedo a hombres como Maddox. Miedo a una especie que no buscaba la conquista. Solo la corrección. Y cuando llegó esa corrección, no pidió permiso. No transmitió declaraciones. Simplemente llegó. Silenciosa, eficientemente. Y nunca se fue. De vuelta en su cabaña, Ree talló algo en el marco de madera de la puerta antes de salir a su paseo matutino. 4 palabras, sin título, sin pretensiones, solo la verdad. La galaxia recuerda a la Tierra. Y esta vez, siempre lo hará.